Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Florencia Ortiz y Suni Gómez hablan sobre los ejes del 6º Simposio de Literatura Infantil y Juvenil del Mercosur. Te presentamos las carreras que podés estudiar en nuestra facultad, en este programa Archivología y Antropología. Maite Rodigo, Magdalena León, Flora Partenio y Corina Rodríguez participaron del 5º Congreso de Género y Sociedad. Aquí nos hablan sobre la importancia de la economía feminista. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. Florencia Ortiz y Suni Gómez hablan sobre los ejes y el interés internacional que cobró el 6º Simposio de Literatura Infantil y Juvenil del Mercosur. Soy Florencia Ortiz, docente de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Además soy directora de un equipo de investigación y formo parte del comité organizador, el comité académico del 6º Simposio de Literatura Infantil y Juvenil del Mercosur, que se organiza cada 2 años. En la organización participan 9 universidades de todo el país y este año le tocó a Córdoba ser la sede y quien se encarga mayormente de toda la organización. Este simposio es realmente un evento académico muy importante, este ya es el 6º, y su importancia tiene que ver con que congrega a especialistas, a docentes y a académicos, a investigadores que se dedican al campo de la literatura infantil y juvenil, no solamente de todo el país, sino también de Latinoamérica. A este simposio viene gente de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile, y la importancia tiene que ver con que cada vez la literatura infantil y juvenil ha ido ganando terreno en el ámbito académico y universitario, y la particularidad es que esta característica es que lo vincula con una gran cantidad de ámbitos donde se trabaja con la lectura, la literatura y los niños. Funciona de puente entre el ámbito académico y el resto de los ámbitos sociales. Los temas más importantes que estuvieron surgiendo acá son resultados no solo de investigaciones, sino también de una gran labor en bibliotecas, escuelas, centros comunitarios, parajes rurales de todo el país, de algunos países. Por eso es una variedad temática muy grande, hay tanto análisis de obras como experiencias que se realizan en diferentes lugares. Los temas más importantes que están surgiendo ahora tienen que ver o con la formación de agentes culturales destinados a la literatura infantil, sobre todo docentes, y también temas muy puntuales, por ejemplo, las nuevas problemáticas sociales que están tratadas prácticamente todas a través del prisma de la literatura infantil. Como la literatura destinada a los niños, también a los jóvenes, absorbe las problemáticas sociales y les da un lugar. Por otra parte, hay muchas investigaciones historiográficas, porque ya estamos en momento de reconstruir la historia de la literatura infantil en Argentina. Y otro lugar importante que tiene es la emergencia fuerte de los lectores juveniles, que hasta este momento los temas que se desarrollaban en otros simposios giraban en torno a los libros para niños pequeños, y sobre todo los libros con ilustraciones. En cambio ahora la novela juvenil está siendo muy fuerte, muy importante. Ana Diamant destaca las jornadas de historia de la educación en el marco de los 100 años de la reforma universitaria. Bueno, estas son unas jornadas coorganizadas entre la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Córdoba. Es una jornada que venimos esperando con mucha ansiedad hace casi 2 años, cuando en una anterior jornada que se realizó en Chipoleti, tomamos la decisión de reencontrarnos aquí en Córdoba al amparo de esta conmemoración de los 100 años de la Reforma. Así que, por una parte, para la SAE es muy importante, es una oportunidad de encontrarse con sus socios, conocer otros colegas, tener el pulso de por dónde andan sus trabajos, sus investigaciones, y en este caso particularmente centrados en
el legado y la perspectiva de la reforma en esa situación de vigencia permanente que sigue teniendo mucho del material y del contenido que la reforma nos legó para seguir pensando, ¿no? La jornada estuvo prevista de la siguiente manera: una conferencia central, que en este caso estuvo a cargo del doctor Hugo Barsky. Hugo Barsky fue el presidente de la FUA alrededor de los años 68-70, por tanto tenía para él además un valor emocional muy importante en su condición de expresidente de la FUA en los años del Cordobazo, poder estar acá y conversar con la gente, sobre todo desde sus experiencias personales de aquel momento, pero también nos dejó planteado, en términos de maestro, podríamos decir, nos dejó deberes para seguir pensando en este contexto todo lo que tiene que ver con las políticas regionales, con las cuestiones de Latinoamérica. Nos dejó pensando y con propuestas concretas. Tuvimos una secuencia de presentación de libros que tienen que ver no necesariamente con el tema reforma, sino con, por supuesto, el tema historia de la educación, que es nuestro campo, y muchas mesas de ejes temáticos que sí intentaron ahí focalizarse en esto del legado y la perspectiva de la reforma, vinculado al lugar del maestro, a la extensión universitaria, a la formación docente, a las participaciones estudiantiles, a la producción académica, al lugar de los intelectuales, entonces y hoy, a la luz de este legado que nos ha quedado. Panelista en el seminario Memorias Políticas en Perspectiva Latinoamericana, la socióloga Elizabeth Jellin señala que las memorias son un campo de luchas y disputas por el sentido que se le da al pasado. El campo de estudios de memoria tiene un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y una búsqueda de sentido del pasado. En América Latina sí es verdad que como campo de estudios vinculado a pasados recientes de conflictos políticos violentos, de situaciones límite, se inició más alrededor de las dictaduras del Cono Sur. Pero eso no quiere decir que no sea importante estudiar y mirar todo el campo de memorias vinculadas con pasados muy anteriores. Y en realidad podemos hablar, Ludmila lo habla, de memorias cortas y memorias largas. Para mí lo importante conceptualmente es pensar que las memorias son presentes y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado, pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, es en función de un futuro, de un horizonte de futuro. Entonces lo interesante del tema es que se juntan pasado, presente y futuro en un mismo momento. Para nosotros empieza el trabajo a partir de las dictaduras de los años 70 y es también un momento en que en el mundo se empieza a trabajar, se amplía el campo de trabajo alrededor de estos temas. Ahora, la discusión filosófica sobre qué es memoria la podemos llevar para atrás hasta los griegos, no es nada nuevo. Los temas de memoria tienen historia, o sea, el sentido que se le da, porque la memoria al final, ¿qué es? El sentido que se le da al pasado. Entonces, eso que es presente, depende de la coyuntura del presente, el sentido que le vamos a dar, y qué del pasado vamos a rescatar y qué vamos a silenciar. Eso es parte de la vida y de la historia. Para llevar adelante, o sea, una de las grandes innovaciones de la década de los 70 en el mundo fue la prevalencia o la entrada importante de la interpretación en términos de derechos humanos y violaciones a los derechos humanos. Gente victimizada, activistas desaparecidos, torturados, hubo siempre. El paradigma con el que se interpretaba era una lucha política con ganadores y perdedores. Ahí no se aplicaba la palabra víctima. La palabra o la noción de víctima aparece más que nada
cuando se expande el paradigma de los derechos humanos universales. Porque entonces ahí lo que uno está buscando es las violaciones, entonces a los derechos humanos. Entonces allí la persona cuyos derechos fueron violados se convierte en víctima de una violación. A mí me preocupa muchísimo la desigualdad. La desigualdad de género era mayor. La desigualdad étnica yo creo que era mayor, la que era la desigualdad del coeficiente de Gini entre ricos y no tan ricos y pobres. Entonces yo creo que ha habido transformaciones en un sentido más igualitario en algunas cuestiones de género, en algunas cuestiones del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. A mí me gusta conceptualizarlo en clave de desigualdades, y desigualdades múltiples, desigualdades que no se resuelven, que son interrelacionadas, que no se pueden pensar en países o en naciones, sino que hay que pensarlos en términos globales. Porque hoy en día la mayor desigualdad que uno puede imaginar es el lugar donde uno nace. Estudia en Filo. En este bloque te presentamos las carreras que ofrece nuestra facultad. En este programa, Archivología y Antropología. Los archivos existieron desde los comienzos de la escritura, pero la ciencia que los estudia es más moderna. Aunque no contamos con una fecha exacta de origen, la archivología como ciencia aparece a mediados del siglo XIX. Primero fue una disciplina empírica para el arreglo de los archivos y después evolucionó hasta configurarse como ciencia. Los archivos tienen una doble dimensión informativa, jurídico-administrativa y cultural. Reúnen, organizan y conservan los documentos de las instituciones. Quienes estudiamos archivología analizamos las organizaciones públicas y privadas, los procedimientos administrativos y los documentos que ellas generan. Lo hacemos para organizar el servicio y brindar la información que contienen los documentos. También para difundir el patrimonio documental de la nación y facilitar la investigación y consulta de especialistas y público interesado. La carrera de archivología te enseña conocimientos sobre otras disciplinas como derecho, administración, historia, marketing, psicosociología, informática, preservación y restauración de documentos. Encontrarás docentes especialistas en las distintas disciplinas que acompañarán la realización de prácticas profesionales en los diferentes archivos. Con el título técnico profesional archivero podrás trabajar en diferentes archivos públicos y privados. La licenciatura en archivología te permitirá también ejercer cargos directivos en archivos y también la docencia secundaria, terciaria, universitaria y la investigación. Estudiar archivología implica vocación de servicio, responsabilidad con el estudio y compromiso con la protección y resguardo del patrimonio documental de la sociedad. Conocer para elegir archivología está en Filo. Desde siempre las personas nos hemos reconocido como parte de un nosotros y, por lo tanto, nos hemos diferenciado de otros. Hombres y mujeres hemos sentido la necesidad de conocer esos otros como forma de reconocernos a nosotros mismos. Esta curiosidad por los diferentes grupos humanos se convirtió luego en el objeto de estudio de la antropología. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? ¿De qué manera nos relacionamos? Para conocer los modos de vida de los diferentes grupos sociales que poblaron el planeta en todas las épocas históricas, buscamos indicios en los objetos que usaron, sus memorias, sus relatos, sus historias y sus huesos. Dentro del cursado de la carrera de antropología encontrarás materias orientadas a las diferentes ramas dentro de la disciplina.
arqueología, antropología biológica y antropología social, que te abrirán un amplio campo de trabajo e investigación científica. Desde la antropología vas a poder intervenir en la resolución de problemáticas sociales desde la mirada del otro. Generar y gestionar proyectos que aporten al reconocimiento de identidades locales y regionales. A recuperar y fomentar las tradiciones productivas, orales, festivas, musicales. A preservar el patrimonio histórico y ambiental. A estudiar los comportamientos humanos desde los restos materiales que los antiguos pobladores dejaron. También podrás preservar, restaurar y poner en valor objetos, yacimientos y monumentos arqueológicos. Investigar acerca de la variabilidad biológica de las poblaciones humanas extinguidas y actuales y su relación con los fenómenos socioculturales. Y además puedes dedicarte a la docencia en el nivel secundario y superior. Aun cuando los problemas y los modos de vivir juntos nos plantean nuevos desafíos, desde la antropología trabajamos juntos en la construcción de conocimientos válidos que ofrezcan pistas para entender los orígenes de las desigualdades. Reconstruir las historias que nos ofrecen los objetos. Reconocernos en las memorias que nos constituyen como sociedad, aportando valiosas herramientas para desenmascarar arbitrariedades y mejorar la vida de los pueblos. Conoce para elegir. Antropología está en Filo. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Maite Rodigú, Magdalena León, Flora Parteño y Corina Rodríguez participaron del 5º Congreso de Género y Sociedad. En tiempos de neoliberalismo, hablan sobre la crisis actual, la conquista de derechos y la importancia de la economía feminista. Bueno, esta es la 5ª edición del Congreso Género y Sociedad. Es un congreso que lo venimos haciendo cada 2 años y siempre lo que buscamos es organizarlo desde distintos espacios de género de la universidad. En este momento, esta edición lo coorganizamos, además del FENGES, 2 espacios de la Facultad de Ciencias Sociales. La preocupación de este congreso fue que lo iniciamos ya a fin del año pasado, fue pensar cómo ubicarnos nosotros pensamos este entramado de exclusiones y violencias y cómo generar espacios de encuentro, digamos, para pensar emancipaciones colectivas. Eso de alguna forma fue el lema del Congreso y desde ahí pensamos distintos ejes. Hay ejes que se vienen repitiendo en los congresos: derechos sexuales y reproductivos, derecho al aborto, el tema de industria cultural y cuerpos y sexualidades, pero también venimos pensando el tema de los territorios y los procesos de enclasamiento, procesos de racialización, lo que viene pasando también con los movimientos mujeres, movimientos LGTB, digamos, el activismo y los conflictos en relación al Estado y otros actores sociales, el tema de sexualidades, ¿no? La idea también de las preocupaciones respecto de procesos en relación a la ESI, educación sexual integral. Si bien no apareció como un eje específico, sí lo hicimos en la otra edición, apareció fuertemente en sexualidades. Y para los paneles centrales pensamos un panel muy fuerte sobre economía feminista, porque entendemos que es un tema sobre el cual seguimos trabajando y seguimos aprendiendo, y necesitamos difundirlo más. Y el panel, digamos, respecto de los feminismos frente a los conservadurismos políticos y económicos. Bueno, han sido años de crecimiento del feminismo, de multiplicación, diversificación. Su perfil es otro, tras varias experiencias de distinto tipo, tanto de participación en proyectos post-neoliberales como de resistencia en aquellos países donde el neoliberalismo ha permanecido como hegemónico. El feminismo entonces tiene ahora una propuesta no solamente de lectura sobre la realidad de las mujeres, sino de alternativa de sociedad y economía para nuestra región. Ese ha sido un crecimiento enorme y con distintos perfiles, sin duda, dependiendo de los países, y ahí hay que destacar el movimiento feminista argentino, que bueno,
no deja de sorprendernos, ¿no? La vitalidad, la creatividad, la presencia, el espacio político que ha ganado. Entonces, en medio de las dificultades y contradicciones de la región, el feminismo ha crecido. El Buen Vivir ha sido una propuesta de sociedad y economía alternativa gestada en los procesos recientes de Ecuador y Bolivia principalmente, porque fueron enunciados que están en nuestras constituciones. Y en realidad es una visión que sintetiza distintas trayectorias, ¿no? Por un lado está la de los pueblos originarios, que es una visión basada en un equilibrio, ¿no? De vida entre los seres humanos y la naturaleza y todas las formas de vida vistas como no jerarquizadas, ¿no? La vida humana vale y es tan importante como la vida de todo el resto, ¿no? Pero también se nutrió esta visión de acumulados que vienen del movimiento feminista, precisamente del pensamiento feminista, que siempre colocó la vida como eje articulador de la sociedad y de la economía. No solo como utopía, sino como parte de nuestra realidad, ¿no es cierto? Las mujeres hemos estado cuidando la vida de distintas maneras y eso se proyecta ahora en esta formulación del Buen Vivir. Está también el recorrido ambientalista, ecologista, que ha aportado lo suyo. Entonces, un momento de síntesis de estas vertientes y que permitió formular este planteamiento como alternativa para el presente y para la construcción de cambios, que en definitiva es poner la vida al centro, articular con un sentido de equilibrio, de cuidado mutuo, todas las acciones sociales, económicas, culturales con esa perspectiva, ¿no? De reproducir la vida en sentido ampliado versus la reproducción del capital en sentido ampliado, que es lo que vivimos ahora. La economía feminista se puede pensar como la llegada relativamente tardía de los feminismos a la economía, y a mí me gusta definirla como un programa académico y político. Es un programa académico porque quienes trabajamos desde la economía feminista producimos conocimiento, hacemos investigación, contribuimos con evidencia para dar cuenta de las desigualdades y de los mecanismos de reproducción de estas desigualdades, pero entendemos que esta producción de conocimiento solo cobra sentido cuando se puede poner en juego para la transformación de esa realidad que nos ayuda a comprender. Y en ese sentido es un programa político de transformación que tiene como aspiración una sociedad donde todas las personas tengamos las mismas posibilidades de elegir la vida que vivimos. El contexto económico actual en Argentina plantea desafíos que la economía feminista ya observó, analizó y criticó en los 90, que fue un poco el momento de consolidación de la economía feminista como tal, y en América Latina había una oleada de gobiernos que implementaban políticas como la que la gestión actual de gobierno en Argentina está restaurando. Políticas que tienen como centro el mercado y la financiarización de la economía, y que en ese sentido lo que producen, ya sucedió en los 90 y está sucediendo nuevamente aquí, es una estructura económica que profundiza las desigualdades, que destruye el aparato productivo, que destruye en consecuencia los empleos, que genera desvalorización de los recursos económicos con los que cuenta la mayoría de la población, y en este sentido impone presiones adicionales sobre las estrategias de supervivencia de los hogares. Y ahí las mujeres volvemos a tener un rol fundamental en administrar estas estrategias de supervivencia. Vuelve a haber una presión intensa sobre el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres, y las mujeres volvemos a funcionar como una red de amortiguación de los impactos de estas políticas, que básicamente lo que conllevan son limitaciones a la reproducción material de la vida y profundización de las desigualdades. Yo creo que es muy importante que la agenda feminista esté hoy incorporando estas dimensiones económicas y construyendo una resistencia que también es una resistencia a estos modelos que nos intentan imponer y que ponen muy en evidencia una de las cosas que la economía feminista denuncia más centralmente, que es que en nuestras sociedades el conflicto principal es entre el capital y la vida. Bueno, si bien la ley en esta instancia no salió, creo que el saldo y la mayor ganancia que tenemos nosotras es que sabemos que los derechos los peleamos y los conseguimos en las calles,
y creo que este diálogo intergeneracional que se dio con feministas muy jóvenes, a quienes miramos también con mucha admiración, pero también creo que están en la genealogía de nuestro movimiento poder tejer ese diálogo intergeneracional entre las compañeras que venían peleando desde el origen de la campaña y quienes nos encontramos todas esas 2 vigilias en las calles. Me parece que en este contexto se demostró que nuestros representantes están en otro siglo, pero el proyecto político del feminismo se está construyendo también en esas asambleas y en esa construcción del feminismo popular que va brotando y multiplicándose en barrios, en territorios, en sindicatos, en fábricas, en cooperativas. Me parece que ahí está la clave. A mí me parece que las feministas tenemos que estar en todas partes. Y como decimos en los encuentros nacionales y en las diferentes asambleas que nos vamos encontrando, la alternativa a este modelo tiene que ser feminista, si no va a haber alternativa. Y en ese sentido creo que todo el proceso que se dio con la ley de interrupción voluntaria del embarazo también mostró esa articulación de diferentes compañeras en diferentes partes, tanto en la Cámara de Diputados, desde las organizaciones, desde los diferentes espacios que se fue acompañando. Me parece que somos todas necesarias en esa construcción. Ahora, ese proyecto forma parte de una discusión colectiva y creo que ahí está nuestro mayor desafío como feministas en poder articular y tejer toda esa diversidad en una construcción en el futuro. Nos vemos en el próximo programa. Asómate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter.